Hola a todas las personas que se conectan a este foro desde la redacción del diario La Prensa. Iniciamos esta entrevista con el doctor Tulio Álvarez, jefe de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, quien también es candidato al decanato de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, y hay algunos grupos que lo están hasta proponiendo o postulando a ser rector de la Universidad Central. Con él vamos a analizar el escenario electoral venezolano. También queremos escuchar su análisis sobre las elecciones primarias, de la manera como se están desarrollando, y por supuesto hablaremos de estas elecciones de autoridades de la Universidad Central de Venezuela que tienen fecha pautada para el 26 de mayo. Gracias por aceptar esta invitación, doctor. Muchas gracias, Ana. Y bueno, iniciando sobre ese análisis de las elecciones primarias, faltan 2 meses para que se postulen a los candidatos de las primarias. Ya ha arrancado una pre-campaña electoral. ¿Qué pasa con los candidatos que están inhabilitados, doctores? ¿Generan falsas expectativas a la población? Bueno, hay que decirlo con claridad. Desde mi perspectiva, esas inhabilitaciones son maniobras políticas para inhibir los derechos de personas que tienen todo, vamos a decirlo así, la potencia para ser candidato. Entonces, en la medida que se considere por parte del régimen que tienen opción o que de alguna forma pueden hacer un peso político, los inhabilitan. Es decir, la inhabilitación en general se ha utilizado en Venezuela como una fórmula de artilugio político para coartar los derechos constitucionales de los ciudadanos venezolanos. En consecuencia, yo estoy de acuerdo con que se permita, porque no puede ser que los factores democráticos avalen estas inhabilitaciones, hagan uso de estas inhabilitaciones para atacar a contrincantes dentro de los mismos sectores de oposición. Y yo estoy de acuerdo que se les permita la inscripción, pero siempre van a tener ese peso en el ala. Las inhabilitaciones políticas en la última década son retaliaciones políticas y también mecanismos de coartar los derechos de los ciudadanos. ¿Es aconsejable avanzar en unas primarias con inhabilitados políticos cuando todavía no se ha logrado un acuerdo con el gobierno para que se respete al candidato que salga, que surja de las primarias? Tu pregunta precisamente me permite traer otro punto previo, que es el chantaje al que somete el régimen político que actualmente existe en Venezuela a los factores democráticos. Hablan de un acuerdo político. El acuerdo político consiste, si ustedes no ceden en nuestras requisitorias y exigencias, no va a haber elecciones. Es evidente que en el marco de un Estado democrático no pueden darse este tipo de chantaje. Y en cierta forma, cuando se está acudiendo a una mesa de negociación bajo ese esquema, yo comparto que hay que negociar, que hay que negociar las condiciones de todo tipo y hay que sobre todo proteger los derechos sociales de los venezolanos. Es decir, ante una situación de crisis humanitaria que hubo en Venezuela y que se mantiene todavía en un alto rango, hay que negociar para que esta situación de alguna forma se atenúe. Pero si lo que se va a llevar a la mesa son simplemente chantaje y imposiciones y de alguna forma requisitos imposibles, entonces no tiene ningún sentido la negociación. Y hay algo muy importante, la negociación implica el reconocimiento del otro, es decir, tú no te puedes sentar a una mesa restándole la cualidad política, la cualidad electoral e inclusive la cualidad humana cuando se dan un cierto tipo de descalificaciones que lo que llevan es a un mayor enfrentamiento y violencia. De manera que desde mi perspectiva, la negociación es válida siempre y cuando no sea producto de un chantaje político y siempre y cuando haya unos parámetros democráticos que se respeten. Ese diálogo no tiene sentido si lo que se trata es de ejecutar un chantaje. Mire, ha solicitado
la Comisión Nacional de las Primarias al Consejo Nacional Electoral que se les permita utilizar los centros de votación y que también se abran jornadas extraordinarias para el registro electoral. ¿Es conveniente la participación del CNE en estas primarias? Hay que diferenciar dos temas clave. Por una parte está el derecho a la participación política de los venezolanos y todos los órganos del poder público están obligados a colaborar en ese sentido. Es decir, la comisión de primarias lo que ha hecho hasta ahora es pedir los centros de votaciones, lo cual facilita la participación política de los venezolanos, pero también ha pedido algo que se corresponde con la ley y la constitución. Es decir, aquellos que tienen condiciones de votar, que cumplen con los requisitos legales de votar, deberían estar en el padrón electoral. Miles, cientos de miles de venezolanos, jóvenes sobre todo, no pueden votar porque el Consejo Nacional Electoral no ha abierto los procesos o dificulta el proceso. En consecuencia, yo considero que la Comisión de Primarias hizo excelente trabajo al exigir al Consejo Nacional Electoral, primero, que abra el registro, segundo, que preste apoyo desde la perspectiva de los centros. Pero aquí hay algo que se confunde y es que hay un comité de grupos políticos que ha pedido la intervención en todo el proceso de votación del Consejo Nacional Electoral. Eso tiene una consecuencia directa en cuanto a que el Consejo Nacional Electoral en este momento histórico está absolutamente desacreditado. Siempre ha sido visto como el aparato electoral del partido de gobierno. Entonces, exigir o de alguna forma pedir que participe el Consejo Nacional Electoral en todo el proceso implica desactivar la primaria. Y al mismo tiempo, el tema de los militares es un tema que hay que considerar. Las elecciones son procesos eminentemente civiles. ¿Cómo puede ser que se desarrollen bajo la tutela militar en todo sentido y que un capitán, un teniente, un sargento o cualquier funcionario militar tenga potestades dentro de los centros electorales y el proceso que se sigue? Entonces hay que clarificar mucho esta temática. Estoy de acuerdo con exigir que se presten los centros electorales, que se abra el registro electoral, pero sin embargo hay que tener mucho cuidado con la temática de la intervención del Consejo en otras etapas del proceso y asumir que nosotros somos capaces de llevar este proceso desde la perspectiva civil y no militar. Es decir, eso implicaría, el CNE solo debería facilitar los centros de votación, pero por ejemplo, utilizar las máquinas de votación implica que participe el Plan República. No necesariamente. El Plan República es un plan que ha sido tradicional en la democracia venezolana y se desfiguró en los últimos años. Era un plan de apoyo, sobre todo en una época temprana de la democracia venezolana, donde los procesos eran susceptibles de saboteo y ataques por parte de grupos armados organizados, que son en cierta forma los antecedentes de estos grupos que están hoy depredando a Venezuela. Pero el punto es muy interesante en cuanto a que yo considero que, y está comprobado, que países que tienen el voto manual, voy a hablar, eh, por ejemplo, el caso Colombia, donde yo he ido, estuve como observador del proceso de referéndum y de dos procesos electorales, eh, funcionó perfectamente y a una velocidad que sorprendió. Ese proceso comenzó a primeras horas de la mañana, se cerró a las 6 de la tarde y ya a las 6:40 ya estaban los resultados. En Venezuela no, con máquinas electorales que tienen un altísimo costo, nosotros vemos que hay una manipulación permanente y terminan dando los resultados al día siguiente. Es la realidad. O sea, ¿cuál es la utilidad que se puede alegar de las máquinas en este momento frente a un proceso que puede ser perfectamente manual? Es un proceso además democrático, un proceso de factores que no confían en su mayoría en el Consejo Nacional Electoral. Doctor, el tema del registro electoral es clave. Hay alrededor de 8 millones, no hay una cifra oficial, pero hay estadísticas que dicen entre 8 o 10 millones de venezolanos que necesitan inscribirse en el registro electoral o actualizar datos que están dentro y fuera de Venezuela.
eh, cómo presionar para que se abran estas jornadas extraordinarias, porque bueno, pareciera que el CNE le sigue dando largas al asunto. Se hizo una solicitud en diciembre, lo hizo la Comisión Nacional de Primarias y ahora es que están evaluando este punto el Consejo Nacional Electoral. Pero para el venezolano que está en la diáspora, que es parte de la diáspora, ¿es creíble que él pueda participar en unas elecciones presidenciales 2024? El hecho de estar fuera del país no implica la pérdida de los derechos de ningún tipo que garantiza la Constitución. Y uno de esos derechos es el derecho a elegir. Y quizás el más claro en cuanto a que debe garantizarse es la elección nacional a presidente de la República. Entonces, desde mi perspectiva, es imprescindible permitir que las personas que sean objeto de registro en el extranjero puedan participar. Ahora bien, el comité de primarias puede asumir el registro en el extranjero sin participación del Consejo Nacional Electoral, siempre y cuando todos los factores que están involucrados, los candidatos, acepten esta participación. Es sustantivo el hecho de participar, porque no se trata de definir quién es el presidente, se trata de permitirle a diversos sectores de la sociedad venezolana opinar sobre las condiciones personales que debe requerir el candidato. Y esas condiciones que yo creo que la voz del pueblo se pronuncia siempre con la mayoría, porque al fin y al cabo es un indicador clave. La primaria lo que hace es unificar. O sea, el sentido de la primaria es definir entre varios candidatos a alguien que cuente con el mayor respaldo político posible. Y ese mayor respaldo político posible, una vez que se ejecuta la selección, tiende a la unificación e integración. Hemos visto esto en muchos países donde el proceso de primaria lo que hace es que diversas posiciones políticas totalmente válidas que existan se integran en una sola para combatir, para enfrentar unas opciones que pueden ser absolutamente democráticas también, o como en el caso venezolano, una opción que es producto de imposiciones, ventajismo, falta de transparencia. En cuanto al registro electoral, el registro no solamente debe abrirse, sino tiene que ser depurado. Y la depuración del registro tiene que ser un proceso donde participan todos los sectores y todos los partidos. No puede ser que el registro electoral sea una caja de Pandora donde puede salir cualquier cosa. Entonces, yo considero que hay que revisar el registro electoral, hay que abrir el registro electoral, porque de lo contrario estaríamos violentando los derechos de cientos de miles de venezolanos, entre ellos un sector que necesariamente debe participar en actividades de ciudadanía, que es la juventud. Y Suma te acaba de decir que cada vez que el CNE hace un corte del registro electoral, hay menos votantes. Entonces, ¿cómo interpretar eso, no? De está disminuyendo la población votante cuando se supone que cada año debería crecer la población en el país. Claro, porque cuando depuran, no agregan. Es decir, han abierto el registro o no se ha abierto facilitando el proceso. Porque te voy a poner un caso. Si el registro de los nuevos votantes se hace en las juntas principales de cada estado, nos vamos a encontrar que alguien que vive en el Atillo tiene que ir a Los Teques para inscribirse en el registro electoral. Alguien que vive en Cuba tiene que ir a Los Teques. Alguien que vive en Guiria tiene que ir a Cumaná. Alguien que vive en la Sierra de Perijá y se va a inscribir tiene que ir a Maracaibo. Alguien que vive en Cabudare tiene que ir a Barquisimeto. Eso es absolutamente ilógico. Eso es absolutamente una maniobra para evitar la inscripción de nuevos votantes. Se trata precisamente de liberar esos obstáculos. Y es una decisión que implica voluntad política. Y ellos lo que quieren es lograr esa apertura producto de un pacto. ¿Qué pacto? Estamos hablando de la violación de los derechos fundamentales de los venezolanos. O sea, tú no puedes llamar, como lo hace el régimen, a una mesa de negociación para abrir el registro
cuando esa apertura de registro es un derecho de cientos de miles de venezolanos. Eso es lo que está planteado aquí, un chantaje permanente. Se sienta cuando le conviene el régimen, pero cuando los factores democráticos exigen condiciones y exigen trabajar temas fundamentales como para los venezolanos, como el tema del salario, la inflación, las condiciones sociales, la salubridad, la alimentación. Cuando se plantean estos grandes problemas, el régimen es sordo. Entonces, para entrar a una negociación hay que reconocer al otro, la entidad humana, política del otro, y estar dispuesto a llegar a un entendimiento, no como posición estratégica, que es precisamente como lo ha manejado este régimen desde el inicio mismo de todo este proceso. Doctor, y hace unos minutos dijo que el CNE está muy desprestigiado. Eh, Jurídicamente, ¿cómo está ese CNE? Porque de hecho le falta hasta una rectora principal o alguien que supla a la rectora principal, Tania de Amelio, que ahora es magistrada. Y han pasado ya casi un año y no se ha suplido o no se ha llenado esa vacante. Sí, claro, cuando un cuerpo colegiado carece de uno de sus miembros, como es el Consejo Nacional Electoral, carece de legitimidad. Es más, el mismo hecho de haber seleccionado de la forma como se hace normalmente, que es un control absoluto, una asamblea que no tiene la entidad política integradora de representar a todos los sectores del país, porque hay que recordar también que la Asamblea Nacional debería ser el escenario de integración de todas las fuerzas políticas venezolanas de cualquier índole. Pues esta asamblea que está hoy y la que eligió a los miembros del Consejo Nacional Electoral no tiene esa característica. No es la integración de todas las fuerzas políticas del país. Pero lo más importante es lo que tú acabas de decir. Uno de los miembros del Consejo Nacional Electoral, que tiene 5, está actualmente en el Tribunal Supremo de Justicia. Y es un cuerpo que desde esta perspectiva hay que renovar, aunque sea parcialmente. Y sobre todo la figura de Tania Amelio ocupaba la presidencia de la Junta Nacional Electoral y Casi creo nada, que el registro electoral también. O sea, era una casi mujer que nada. tenía mucho poder dentro del CNE. El punto es que hay dos representantes que se identifican con la oposición en ese CNE que también han guardado silencio, es decir, vemos un CNE que dejó de pronunciarse. Es que la tragedia es que en el CNE no deberían haber 2 consejeros de la oposición y 2 del régimen. Deberían ser personas seleccionadas por sus cualidades, pero especialmente por su imparcialidad. Entonces aquí abiertamente todo el mundo dice, hay 2 de la oposición y 3 del gobierno. Eso no tiene sentido tampoco. O sea, una pérdida absoluta de la brújula en cuanto a los parámetros institucionales. De eso se trata, tomar un camino donde haya confianza en un cuerpo que es clave, porque es el cuerpo legitimador de los procesos y es el cuerpo de la institucionalización. El punto de partida de la institucionalización en Venezuela es elecciones limpias. Y nosotros no hemos tenido en los últimos años elecciones limpias en Venezuela. Entonces, ¿cómo puede hablarse de institucionalidad si el punto de partida está totalmente viciado, putrefacto? Mire, ¿y cómo evaluó usted esa percepción que tiene el venezolano hacia los partidos políticos? Y se lo pregunto porque ve las encuestas que han salido en los últimos meses y todas coinciden en que el electorado pues no se está identificando con los partidos tradicionales. ¿Usted cree que hay un ambiente parecido al de los años 90 cuando emergió la figura de Chávez, que la gente esperaba una especie de salvador en este país, un outsider? Bueno, ya está comprobado que los mesías en Venezuela son un fracaso y una gran mentira, ¿no? Los partidos políticos son instituciones fundamentales en toda democracia. No hay democracia sin partido. Ahora, cuando quieres destruir la democracia, empiezas por destruir las instituciones básicas, los partidos políticos y los procesos electorales. El autoritarismo siempre enfila contra los procesos electorales y contra los partidos.
y utiliza las armas de la democracia para destruir a la democracia. Y el voto es uno de los elementos claves de la democracia. En Venezuela ha sido utilizado para destruir a la propia democracia. Entonces, lo que yo siento es que ese deseo de cambio hay que canalizarlo. De nada sirve un deseo de cambio si no se canaliza. En Venezuela también se ha comprobado que los procesos electorales son clave porque movilizan a los ciudadanos. Entonces, vamos a aprovechar el proceso de primaria, que es la participación política y la movilización. Vamos a apostar por una integración en cuanto a diversas candidaturas y opciones que se seleccione la más idónea para un enfrentamiento con un régimen de la naturaleza que tiene este. No puede haber personas que se van a quedar a mitad del camino, no puede haber personas que ganen un proceso y no reclamen la victoria, que no hagan efectiva la victoria. Tiene que haber personas que el que sea seleccionado tenga coraje ciudadano. Es decir, que sea capaz de liderar un movimiento de cambio y además cobrar una victoria que evidentemente puede lograrse si hay una participación masiva de los venezolanos.